Entonces, como siempre, les voy a comentar que voy a poner a todas y a todos mudos para que si hay algún ruido no moleste a los demás, si hay algún sonido, un perro que ladra, eh, no moleste a los demás, pero si alguien necesita hablar o quiere decir algo, simplemente pone unmute y puede hablar. Bien, entonces las voy a invitar, los voy a invitar. Vamos a hacer para las personas nuevas, les voy a comentar, hola María, que hacemos una breve meditación, no muy profunda porque no nos da el tiempo, pero una breve meditación que yo lo que les recomiendo siempre es en base a lo que puedan ver acá, si hay algo que les llame la atención de esta meditación, después la apliquen, después de la sesión traten de hacer un poco lo que les llame la atención o lo que vean que les sirve, la pueden aplicar también. Bueno, luego de la meditación vamos a ver un video de Cartole. El video de hoy no es muy largo, 11 minutos. Nunca son más de 15, 20 minutos, 20 ya es muy raro que tengamos un video de 20 minutos. Y luego tenemos una sección de conversación, preguntas, opiniones, cosas que quieran aportar. Bueno, entonces empezamos con una breve meditación en que les voy a pedir que se relajen y primero hagan 3 inspiraciones profundas con una exhalación fuerte, botando cualquier tensión que pueda haber en el cuerpo del día, de la semana, etcétera. Entonces, inspiro profundamente y exhalo con fuerza. ¡Ah! 3 veces. Una más. Y a continuación dejo que mi respiración tome un ritmo relajado, con inhalaciones más bien lentas y largas, sin exagerar. Y luego exhalaciones también lentas y largas. Preferentemente siempre por la nariz, si no, puede ser nariz y boca. Entonces poco a poco me voy conectando con la respiración, empiezo a sentir cómo este aire entra a mi cuerpo, cómo ensancha mi pecho y luego cómo sale. Vigilo, le doy mi atención a todo el flujo respiratorio. Toda mi atención en mi respiración. Y ahora que ya me sintonicé con mi respiración, voy a empezar a contar tiempos, es decir, inhalo en 4 tiempos o cuento hasta 4 y luego exhalo en 4 tiempos. Lento, tranquilo, sin apurarse. Voy contando. 4 tiempos al inhalar, 4 tiempos al exhalar. Y ahora entre cada inhalación y cada exhalación, que cuento hasta 4, agrego una pausa de 2 segundos. Inhalo contando hasta 4, una pausa de 2 segundos, exhalo contando hasta 4 y otra pausa de 2 segundos. Toda mi atención en mi respiración y en las pausas.
Vamos a ir un poquito más profundo y lo que vamos a hacer es que en cada pausa de 2 segundos voy a intentar sentir mi corazón latir. Puede ser en el pecho, en el cuello, en las manos, en la cara. Voy a ver si logro sentir en esas pausas entre la inhalación y la exhalación, si logro sentir mi corazón. Muy atentas, muy atentas. Y si lo logro sentir, voy a ver si lo puedo sentir todo el rato mientras inhalo y exhalo también. Si la mente comenta, dice algo, pregunta qué viene ahora, no le doy mi atención y me concentro en mi respiración. Pongo mi atención en la inhalación, pausa, exhalación, pausa. Y poco a poco voy siendo consciente de que mi mente se calmó, está más tranquila, habla menos. No le des mucho la atención o va a empezar a hablar más. Vuelve a tu respiración. Siente el intercambio de aire, el roce del aire en la punta de tu nariz. Inhalar y exhalar, siempre contando. Y ahora, si puedes, te voy a hacer unas preguntas. No hay que responderlas, solo para dirigir tu atención. ¿Soy capaz de ser consciente de esa presencia dentro mío que está observando la respiración? ¿Quién está ahí observando la respiración? No respondas, no intentes conceptualizar ni ponerle nombre. Hay alguien ahí, hay alguien aquí. ¿Eres consciente de que hay alguien observando la respiración? ¿Que hay alguien contando? ¿O algo? Ese algo que está aquí, que es el que observa, ¿está separado de ti? ¿Es un objeto en tu conciencia o es la conciencia que observa? Solo hay que observar, no imaginar, no pensar, ningún proceso mental, solo observar, muy simple. Quédate tal como estás y solo observa y sigue respirando. ¿Hay algún lugar en esa conciencia que estás observando ahora? ¿Hay algún lugar en ti en donde esa conciencia no esté? ¿Se termina en algún lado? ¿Por arriba, por abajo? ¿Tiene algún borde, algún límite? ¿Dónde empieza y dónde termina? Es como que no tuviera bordes ni límites, ¿no?
Ahora que eres consciente de esta conciencia que observa, ¿esta conciencia llegó ahora o ya estaba? Ya estaba, silenciosa detrás del pensamiento y de la mente que conversaba y de la percepción sensorial, pero siempre estuvo y siempre está. Obsérvala. ¿Puedes hacer que esta conciencia se vaya, que no esté? Intenta quitarla, apagarla, sacarla. Respira, recuerda respirar. No se puede sacar esta presencia que está aquí. Y esta presencia que está ahí observando, ¿tiene algún estado de ánimo? ¿Está triste o feliz o enojada? ¿O simplemente está? Simplemente está. Es el espacio donde aparecen las emociones. Pero esta presencia no es emoción, es el ser que siempre está, que no llegó ni se puede ir, que no empieza ni termina, que no es un objeto en tu conciencia, sino que es la conciencia que es autoconsciente. Ese es desde donde tú observas todo lo que ocurre más en la superficie. Siempre está ahí. Entonces, mientras sigues respirando, observa esa esencia en ti, ese ser, sin juicios, sin mente. Desde ahí puedes observar todo. Si aparece un pensamiento, date cuenta cómo desde ahí es observado. Si no lo pudiste observar, no importa. Y si lo pudiste observar, esa es tu esencia, el verdadero yo, más allá de la mente. Y mientras más lo observas o mientras más lo visitas, más se va aclarando, más presente se va volviendo. Y si te fijas un poco más, es muy agradable estar ahí en presencia. Es muy agradable cuando la mente deja de contarnos historias, cuentos, juicios, opiniones. Muy agradable simplemente ser. El gozo del ser, así le dicen, el gozo del ser. Entonces, poco a poco los invito, aunque sé que están muy cómodas y cómodos ahí, las invito a ir volviendo. Vamos a ver el video. Espero que hayan estado muy bien con ustedes mismas, con ustedes mismos.
y ahora pasamos de inmediato al video. Bueno. And so for some people, the first awakening is to become aware of the humming, so to speak, of their mind, the constant chatter, the constant dialogues and monologues that make life so hard. And so you become aware suddenly, oh, that for many humans that's a moment of awakening. What is my mind doing? And then you begin to be able to differentiate between what is in this moment out there, what is, and your mental interpretation of what is. If you're very unconscious, the way in which you interpret the phenomena that surround you and that constantly change, people, events, situations, places, when you're very unconscious, the way in which you mentally interpret and mentally react and mentally emotionally react to other people, places, situations, and so on, are perceived as a single phenomenon. You cannot differentiate between what is out there and how you see what is, how you interpret it, what you call it, the narrative that you spin around what is. They have a single thing, you experience as a single thing. And so the way then in which a very unconscious person interprets the phenomena that happen around you continuously is determined by the conditioning of their mind, the mental emotional conditioning. So they don't experience almost anything as it is. They experience it through the veil of their mental conditioning. And a lot of that mental conditioning is verbal. It is, in many cases, an important part of it is a narrative in your mind. And so if you become aware of the narrative in your mind, that's a great step forward. It's a great awakening. And when you see that the way in which you're talking to yourself about something that's happening here and now, and the mind says, this shouldn't be happening, they should know better, why can't they do better? Why do I always encounter situations like, why are people always so obnoxious? I just can't stand people anymore. Why is this person, look how he pretends, he's pretending to be spiritual and just, you can see he's completely unconscious. What's this place? Why did I even come here? Well, I'm stuck here in this room, and is it even clean? I could be in a much more comfortable, if I hadn't left home, I could be in a much more comfortable place at home. Why did I do that? Why would you always do things? It's completely pointless coming here. I mean, what is this man even talking about? And so it goes on and on. And you cannot differentiate between what is and how your mind interprets what is. It's crazy. So the moment you can separate, you see, here's the isness of things. This is what is. Here I am, and there's that person talking about whatever, politics. And you may find in yourself an urge to say something. But it could happen here, even here, because it's unlikely that you left your mind outside the boundary of Omega. It came with you. But that's a good thing.
because then you can become aware of it. And so life suddenly becomes much more simple, and you begin to practice here, when you differentiate between the isness of things and your interpretation of it. This includes people too. Every person behaves as they do according to their level of consciousness at this particular moment. In many people, their consciousness varies. Sometimes they are really unconscious, and at other times they're fairly present. You might have noticed that it could happen to you sometimes still. Sometimes you're very present, and then something is triggered. I got triggered. He triggered me. He always triggers me. So you got triggered, and then you... So what happens when you get triggered? Something takes you over. It's like you become somebody else for a while. And you might even say things that you later regret when you're a bit more conscious again. You say, oh, I said something terrible. But it's too late, you said it. Of course, then forgiveness has to come in. Oh, there's another problem. You have to forgive yourself. No, you don't have to forgive yourself. That's too complicated. You just have to see that neither you nor anybody else can manifest behavior or speech that is beyond their level of consciousness at that particular moment. That's obvious. So if you get annoyed with people, or of course some things on a practical level you can have changes on a practical level. You can say, don't do this. This behavior is not acceptable, and that's a clear statement. It doesn't have to be reactive. But to learn to realize that, and this is a strange way of putting it, when you criticize other humans, or you look at them and say, oh, the dreadful person. I wrote that somewhere, I think in the book Stillness Speaks. If you had the same personal history as this person, and if you had the same level of consciousness as this person, you would behave in exactly the same way. Because that person is determined by his or her past. The behavior is determined by the conditioning of this person's mind. Now this, of course, we have to look very carefully. It seems to imply that people are not really, and this is a little problematic, people are not responsible for what they say or do. Is that true? Is nobody responsible for what they say or do? Well, you can see that a very unconscious person, they cannot help doing what they do. And even if they do dreadful things, if they were more conscious, they would not. However, the evolution of human consciousness happens gradually, and sometimes right now much faster than before. It happens through suffering for all those who are very unconscious. They generate suffering for themselves and others. Suffering, when you're very unconscious, you generate an enormous amount of suffering for yourself and anybody who happens to be in your immediate surroundings. And ultimately, although you're not responsible for what you do, you will suffer the consequences of your unconsciousness.
And that's a karmic thing. It's only by suffering the consequences of your unconsciousness you have an opportunity or a chance of eventually awakening. So even the seemingly most adverse conditions and states of other humans that make them do dreadful, perpetrate dreadful things. Ultimately, there's a larger purpose embedded in this. It's not immediately obvious, and that is the very unconscious humans. And even if unconscious humans form a collective, an unconscious energy field, it could be a region or sometimes a whole country can become very unconscious. Everybody gets taken over by deep unconsciousness. It's happened even in the 20th century to several countries that suddenly got taken over by an enormous collective unconsciousness. And that produces enormous suffering. And yes, what Jesus said on the cross, forgive them for they know not what they do. They know not what they do, of course, means they're completely unconscious in modern terminology. So it does not free you from suffering the consequences of unconsciousness, because that is part of the evolution of human consciousness. Is up to a certain point it happens through pain and suffering, and it's self-generated through the unconscious state of humans. And then at some point, when you've suffered enough, there's a chance of awakening. ¿Escuchan? Sí, ese fue el video de hoy. Es un video que abarca muchos temas, si se dieron cuenta, pero bueno, uno de los centrales es ser capaz de diferenciar entre lo que es del momento presente y lo que nuestra mente dice respecto a lo que es en el momento presente, que eso es un primer despertar, nos dice Eckhart. Y otra nota que les dejo también es que nadie puede manifestar eh, actos o palabras que vayan más allá de su estado de conciencia en ese momento. Así que bueno, si alguien quiere preguntar, opinar, comentar, les doy la palabra, ya sea de este tema o algún otro relacionado, lo que quiera. Se tienen que desenmudecer primero, sí. Si no, pues estuvo muy contundente el video, parece. Sí. Bueno, básicamente entonces comentarles que si para los que no están familiarizados con las enseñanzas de Cartole, el Cartole siempre de una u otra manera o parta de donde parta nos lleva a la presencia, a la importancia de estar presente y de ir invitando esa presencia a nuestras vidas con algunas cosas como, por ejemplo, empezar a autoobservarnos. ¿Qué es lo que pasa dentro mío, en mi mente, con mis emociones? No necesariamente evaluarlas ni clasificarlas, sino que simplemente ser capaz de observar. Eso ya es un ejercicio de atención, en vez de darle toda la atención a los procesos del pensamiento, que si uno se la da, la mente no para, y, y así nos dan las 2 3 de la mañana en cama pensando en lo que va a hacer, en lo que va a ocurrir. Si uno no le da esa atención y la trae al momento presente, a lo que estoy sintiendo, a lo que estoy pensando, poco a poco empieza a ocurrir una desidentificación. Es decir, somos capaces de empezar a observar lo que ocurre en nosotros y a reconocer que simplemente son procesos muchas veces automáticos que están operando en nosotros. Muchas veces la mente simplemente parte y parte para donde quiere y son procesos automáticos que están como programados en nosotros. Entonces, empezar poco a poco a observar eso.
tener esa capacidad. El ABC. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Entendieron todo o no entendieron nada? Porque esa es una posibilidad, son las dos posibilidades. Hola, ¿se Hola, me escucha? Analía, sí, Sí, dos cosas. Con respecto al ejercicio primero de la respiración, me pasó algo novedoso, podría decir, que como que la primera vez que así lo percibo, que fue mientras nos guiabas a la toma de conciencia de esta conciencia observadora, em, como lejos de sentirla como espacialmente, digamos, más grande y por fuera, como me ha pasado otras veces, le sentí muy profundo y muy adentro. Eso fue muy llamativo, como que de adentro veía para afuera la mente, no sé cómo decir, ¿ah? Al revés de como me ha pasado otras veces, ¿no? Eso fue llamativo. Y con respecto al video, ahí apunté ahí esa última parte también donde luego de hablar de que nadie puede hacer o decir algo que esté más allá de su nivel de conciencia, agrega esto de que, pero sí sufrirá las consecuencias. ¿No? Y cómo, y cómo eso es una oportunidad, ¿no? Para despertar, ¿no? Entonces, también esto, ¿no? O sea, las consecuencias como oportunidades, me queda como esa ujú. idea, si la sabemos tomar, por supuesto. Y Bien, tenemos la conciencia eso. para poder tomarlas diferentes, ¿sí? ¿No? Sí, sí. Ujú. Bueno, de las dos cosas que dices de la meditación, si te fijas, yo creo que mucha gente que está acá en el grupo ha hecho meditación y a pesar de que Eckhart no es muy enfocado directamente en la meditación, él lo que trata de hacer es darte herramientas para que esos estados de presencia no estén necesariamente ligados a una meditación formal sentada en tu casa en silencio, sino que si te fijas, ese mismo ejercicio que acabamos de hacer, tú lo puedes hacer en cualquier lado. Ah, Mientras estás ujú. esperando algo en el médico o en el dentista en algún lado, o en el supermercado mientras vas comprando o caminando por la calle, tú puedes empezar a sentir tu respiración, puedes empezar a ser consciente de esa conciencia que está observando el entorno y, y para allá va. En el fondo, creo que Eckhart Tolle, una de las cosas que a mí más me llama la atención, es que él nos está un poquito empujándonos a decirnos, el estado meditativo es un estado 24 horas, o puede llegar a serlo, digamos, ¿no? Sin ser tan ambicioso. Entonces, eso mismo que viste tú ahora, trata en el día a día de ser consciente de esa conciencia. A lo mejor eso que tú dices que fue más profundo es porque se movió algo que ya venía en ti, que es precisamente esas sensaciones, como al menos a mí lo que me ha pasado, como una sensación como que hay una inmensidad, pero está adentro. ¿No? Uno empieza a ser consciente Tal de esa cual, hacia inmensidad. adentro, sí. Sí, y es Ujú. inmenso, y tratas de ver Sí, dónde termina y no termina. ¿Eh? Entonces, qué bueno, hermoso. Ujú. qué Sí, bueno. hermoso. Gracias, Gracias a gracias. ti. Y de lo otro, claro, el sufrimiento también. El sufrimiento, siempre nos lo dice Cartole, que en el fondo tiene el potencial de causar un despertar. También tiene la otra cara, puede endurecer aún más el ego. Te puede volver una persona más cerrada, más amarga, más negativa, el sufrimiento. Pero tiene el potencial. Y a la larga, se supone que eh, nadie quiere sufrir por todas las vidas y toda la eternidad. A la larga, al parecer, lleva a un punto en el cual el ego se destruye, se autodestruye, ¿no? Porque el sufrimiento finalmente el que lo está causando es el ego el que sufre. Entonces finalmente el ego a través del sufrimiento se autodestruye. Y eso es lo que está ocurriendo ahora en el mundo también.
Por eso hay un proceso de despertar tan notorio, ¿no? Porque parece que nos estamos aburriendo de sufrir. Se podría pensar ahí en eso que estás diciendo, Sergio, esto que habla en el video al principio, que el sufrimiento también tiene que ver con cómo nuestra mente interpreta aquello que está pasando. Y es alimentar esa idea y quedarnos como en ese lugar. eh, Si tú te fijas, yo creo que cualquiera lo puede observar, y Eckhart Tolle lo comenta en varias de sus charlas, si tú te fijas, muchas veces la situación en la que estamos no necesariamente es la que nos causa el sufrimiento, sino que es lo que nos estamos diciendo respecto a la situación en la que estamos. Esa es la trampa de la mente, ¿no? Que la mente y empieza a generar emociones acorde a esos pensamientos y es como una bola de nieve. Y puedes ver que, siempre uso el mismo ejemplo, que tú tienes dos personas que les pasa exactamente lo mismo y una sufre horrores y la otra y en la misma situación. Y es por la narrativa, lo que la mente te va diciendo. Como dijo Shakespeare, ¿qué fue lo que dijo? Dijo, nada es ni bueno ni malo, sino que es nuestra mente la que hace que sea bueno o malo. También es interesante lo que comenta de perdonarse a uno mismo, ¿no? El perdón, en que finalmente a veces uno dice y se juzga, sobre todo con situaciones pasadas, más de alguno de nosotros nos juzgamos duramente, ¿no? Por algo que hicimos en el pasado. Y eso es una trampa que nos hacemos, porque con el estado de conciencia que tenemos ahora, nos estamos juzgando a nosotros mismos en un momento que teníamos otro estado de conciencia. Entonces nos estamos haciendo trampa, ¿lo logran ver o no? Estamos juzgando que no debimos haber hecho o dicho tal cosa, pero en ese momento ese era nuestro estado de conciencia. Por lo tanto, si se pudiera volver el tiempo atrás y estuviéramos en el mismo estado de conciencia, garantizado que volvemos a hacer lo mismo. Entonces también, em, desde una mirada un poco más profunda, eso nos permite tener compasión con nosotros mismos, con nuestros errores o aprendizajes, depende cómo lo quieras ver. Tener compasión con nuestros propios procesos, y eso nos permite dar un paso más allá, que es tener compasión por el proceso en el que están los demás. Entonces, no reaccionar necesariamente con una persona que está comportándose muy inconscientemente, condenándola o juzgándola, o haciendo una identidad a partir de su estado de conciencia, sino que tener compasión y entender que es el estado de conciencia en el que está, y eso es lo que se está manifestando, la inconsciencia. No es la persona, porque en esencia la persona es pura conciencia, igual que tú, nada más. Quedaron muy Sergio, tranquilas, muy tranquilos. Sí, ¿quién habló? No veo a nadie. Ah, yo, Sofía, hola. sí. Querías preguntarte también un poco, porque también habla de la evolución de la conciencia. ¿Qué piensas tú de eso de, no sé, la guerra en el Medio Oriente que no acaba nunca? Bueno, al final siempre hace noticia lo negativo, ¿no? Como que lo positivo no se sabe, pero ¿realmente está habiendo una evolución de la conciencia o estamos yéndonos para abajo? Ujú. Em, Citando a Eckhart Tolle, Eckhart Tolle dice cosas muy chistosas, muy divertidas, pero dice, efectivamente hay una inconsciencia que está a máximo volumen, digamos, en este momento, pero eso es muy bueno. Eso es muy bueno, porque el, en este momento lo que está ocurriendo es que hay
¿Qué es lo que ocurre en todas las crisis? Hay una manifestación muy fuerte de la conciencia y la inconsciencia al mismo tiempo. O sea, por un lado hay un despertar muy potente, este grupo es un ejemplo, o Eckhart Tolle también lo comenta, él en sus primeras charlas llegaba una persona y ahora se rellenan, y otros maestros comentan lo mismo, la cantidad de gente que está en estos procesos. Pero y por otro lado tienes la inconsciencia tirando bombas, tirando misiles, y lo que ocurre es que la inconsciencia es más ruidosa, se nota más y le gusta más a los medios de comunicación, ¿no? Y le gusta más a todo lo que sea el negocio del sufrimiento humano. Entonces mete mucho ruido, pero al menos mi sensación, ya que me estás preguntando eso, es que a mí me tiene impresionado el despertar que está ocurriendo. Y creo que el sufrimiento asociado a todas las cosas que están pasando, eh, si bien en muchas personas está generando miedo, como primer resultado le genera mucho miedo, y el miedo es inconsciencia de por sí. Hay otra gente que está topando fondo en ese miedo y saliendo con otra visión y empezando a ver las cosas de otra manera y empezando a entender las cosas de otra manera. Entonces, em, alguna vez escuché el dicho que decía que la oscuridad trabaja para la luz, y en mi experiencia es lo que yo estoy viendo, es lo que yo estoy viendo. Me acordé Entonces, de una frase que dice, el árbol que crece no hace ruido. No, ¿cómo es? El bosque que crece no hace ruido, solamente el árbol que cae. sí, si es que hay alguien para escucharlo, si no, tampoco hace ruido. Claro, buen punto. Sí, sí. Y la conciencia, po, la Mm, conciencia, la conciencia. no Entonces, hace noticias. Mm. yo creo que, mira, al menos en mi vivencia personal, a mí, eh, cada vez que veo la inconsciencia afuera, como no veo ni televisión ni noticias, no estoy tan expuesto, pero igual llega de una u otra manera. em, Cada vez que veo una conciencia que me impresiona, que digo, es un llamado para trabajar mi conciencia. Y ahí es donde voy, ahí es donde voy. Porque la conciencia humana es una sola, entonces si quiero hacer algo por la conciencia humana, tengo el portal en mí mismo. Todo lo que haga para trabajar en mi conciencia es el tremendo aporte para la humanidad. Todo lo que yo pueda avanzar es un regalo a toda la humanidad. Entonces, ¿para qué voy a empezar a decirle a los inconscientes que hagan esto o hagan esto otro? Mejor trabajo en mí. Gracias. Gracias. Bueno, si no hay más comentarios, los invito a respirar un poquito, a que hagamos unos minutos de silencio, compartir un instante de presencia, de agradecimiento por lo que es en este momento, comprender con humildad que todo lo que ocurre ocurre tal cual como tiene que ocurrir. Nosotros no tenemos que arreglar ningún error que Dios o el universo haya cometido. El universo no se equivoca. Poco a poco ir cultivando esta presencia, invitándola en nuestras vidas para que, en primer lugar, vaya dejando de lado el miedo, nos vaya dando claridad, nos vaya alineando con esta esencia que somos para poder tener sabiduría, amor,
compasión, empatía, para entender que no hay buenos ni malos, es un proceso de la conciencia. Y aunque trae dolor en lo inmediato, tratar de entender que el movimiento es más grande y que finalmente nada real puede ser amenazado ni destruido. Y en eso reside la paz de Dios. Eso es de un curso de milagro. Muchas gracias por haber participado hoy día. Más tarde les comparto en el grupo de WhatsApp el link para que puedan ver la grabación de nuevo si quieren. Cualquier duda que aparezca, me escriben con toda confianza y yo con toda confianza les responderé cuando pueda y quedamos en contacto. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Gracias, ti, Sergio. Sergio. Gracias a todos. Chao, nos vemos. Gracias. Buenas Chao, noches. chao. Chao. Chao, chao.